Bienvenidos a Iterando Más, un canal en donde analizamos la solución a problemas de programación con un enfoque en el pensamiento computacional. El día de hoy analizaremos la estructura algorítmica selectiva anidada, usando como herramienta PCInt. En la descripción del video encontrará el índice a través del cual podrá dirigirse a cada sección en particular. Además, encontrará el enlace de donde podrá descargarse el algoritmo analizado en este video. Tal como hemos visto en videos anteriores, las estructuras selectivas permiten tomar decisiones sobre el control de flujo. Si deseamos tomar la decisión de ejecutar o no un conjunto de instrucciones, podemos usar una selectiva simple. Si deseamos decidir la ejecución entre dos conjuntos de instrucciones, podemos usar una selectiva doble. Pero, ¿qué pasa si queremos tomar decisiones sobre más de dos conjuntos de instrucciones? Pues en este caso, podemos usar estructuras selectivas anidadas, también conocidas como estructuras selectivas compuestas. Analizaremos en este video todo lo necesario para comprender, desde el punto de vista del pensamiento computacional, la estructura algorítmica selectiva anidada en PCInt. Para esto, estructuraremos la presentación en definición de selectiva anidada, representación en diagrama de flujo, ejemplo de uso en diagrama de flujo, representación en pseudocódigo y ejemplo de uso en pseudocódigo. En el diseño algorítmico, la anidación no es más que la inclusión de una o más estructuras de determinado tipo en otra estructura del mismo tipo. En nuestro caso, la estructura selectiva anidada no es más que usar una selectiva dentro de otra estructura selectiva. Por ejemplo, si necesitamos tomar la decisión de qué bloque de instrucciones ejecutar de entre tres bloques de opciones, pues tenemos que anidar una selectiva doble dentro de una selectiva doble. Si necesitásemos más caminos, podemos anidar más estructuras selectivas, pero debemos tener cuidado, pues al anidar estructuras selectivas, aumentamos la complejidad ciclomática de nuestro algoritmo. Algoritmos con complejidad ciclomática alta son complicados de probar, depurar y de mantener. Como comentamos anteriormente, no existe una nueva instrucción selectiva para este tipo de control de flujo, sino que se le clasifica de esta manera por el uso que se le da al momento de diseñar algoritmos para la toma de decisiones. La representación dependerá de cuántas alternativas se requieran. Por ejemplo, si se requieren tres caminos, se tendrá que anidar una selectiva doble dentro de una de las alternativas de otra selectiva doble. Esta puede ser por la derecha, como se muestra a continuación. Podrá notar tres caminos: el de instrucciones F1, instrucciones F2 e instrucciones V2. Las instrucciones F1 se ejecutarán cuando la condición 1 sea falsa. Las instrucciones F2 se ejecutarán cuando la condición 1 sea verdadera y la condición 2 sea falsa, mientras que las instrucciones V2 se ejecutarán cuando la condición 1 es verdadero y la condición 2 también es verdadera. Esta anidación también se puede hacer por la izquierda, que suele ser más común en el diseño algorítmico. Si se requieren 4 caminos, se pueden anidar dos selectivas dobles dentro de otra selectiva doble, tal como se presenta a continuación. Pero también se podría anidar hacia la izquierda formando 3 niveles de anidación, que en realidad es lo más utilizado en el diseño algorítmico. Las estructuras algorítmicas selectivas anidadas se usan cuando se tienen más de 2 alternativas de cálculo u operación, dependiendo de las condiciones, como por ejemplo en las funciones definidas por tramos. En el dominio de las matemáticas, una función definida por tramos es una función definida por reglas que cambian dependiendo del valor de la variable independiente. Por ejemplo, el valor que retorna la función f de x
depende de tres condiciones diferentes. Será -1 menos x si es que x es menor que 0. Será 3x menos 1 si x es mayor o igual que 0, pero menor que 1. Y será x al cuadrado menos 6x más 7 si x es mayor o igual a 1. Si queremos calcular el valor de la función f de x dado un número real x, como tenemos tres condiciones diferentes o tres caminos de cálculo diferentes, podemos usar dos selectivas dobles anidadas. La primera selectiva doble permitirá distinguir entre la primera condición, x menor que 0, y las demás condiciones. Si la condición se cumple, se ejecuta -1 menos x. La segunda selectiva doble, la selectiva anidada, permitirá al algoritmo tomar la decisión sobre qué cálculo realizar dependiendo de las otras condiciones. Si la condición fuera que x es mayor o igual que 0 y menor que 1, entonces se ejecutará 3x menos 1. Pero si no se cumple, la única opción que quedaría es que x sea mayor o igual que 1. En este caso, se ejecuta x al cuadrado menos 6x más 7. Si, por ejemplo, se lee el número menos 2, la primera condición se cumple, por lo que f de x tendría el valor de 1. Si se lee el número 0.5, la primera condición no se cumple, por lo que se ejecuta la rama de la izquierda y se evalúa la segunda condición. Como 0.5 es mayor que 0 y menor que 1, la condición se cumple, por lo que f de x tendrá el valor de 0.5. Si se lee el número 2, la primera condición no se cumple, por lo que se ejecuta la rama de la izquierda y se evalúa la segunda condición. Como 2 no es menor que 1, la condición no se cumple, por lo que fx tendrá el valor de -1. Como ya comentamos anteriormente, existen múltiples formas de anidar estructuras algorítmicas selectivas. Una opción para poder tomar la decisión sobre tres conjuntos de instrucciones es colocar una selectiva doble dentro del bloque sí de otra estructura selectiva doble. Otra opción es colocar la selectiva doble dentro del bloque si no de la otra estructura selectiva doble. Para poder tomar la decisión sobre cuatro conjuntos de instrucciones, se puede colocar dos selectivas dobles dentro de otra selectiva doble, o hacer una anidación por la derecha o por la izquierda. Esta última es la más común de todas. Se desea elaborar una calculadora de operaciones aritméticas de números complejos que están representados de forma binomial, usando una parte real y una parte imaginaria. La calculadora deberá responder a las operaciones de suma, resta y multiplicación. Deberá leer primero la operación aritmética, luego los dos números complejos a operar y tras procesar los datos deberá imprimir el número complejo restante. Dados dos números complejos representados de forma binomial, las operaciones aritméticas se pueden calcular siguiendo las siguientes fórmulas. Como siempre, lo primero a realizar es la lectura de los datos de entrada. Primero realizaremos la lectura de la operación. Para esto usamos la instrucción leer asignando la lectura en la variable operación. El siguiente paso es la lectura de los números complejos. Pero, ¿cómo hacemos para leer números complejos? Pues no existe un tipo de dato complejo en PCInt. Para poder resolver este problema, vamos a leer por separado la parte real y la parte imaginaria de cada número. Los datos leídos para el primer número complejo se almacenarán en las variables par real 1 y par imag 1. Para el segundo número complejo usaremos las variables par real 2, par imag 2. El siguiente paso es la gestión del control de flujo para decidir qué operación ejecutar. Como tenemos tres opciones, suma, resta o multiplicación, usaremos selectivas anidadas. La primera condición corresponderá con la suma. Para esto,
Compararemos el valor que contiene la variable operación con la constante más. Si los valores coinciden, se procede a calcular el resultado, el cual se almacenará en las variables par real y par imag. Si la condición no es la operación suma, entonces procederemos a verificar las otras operaciones, en este caso, la resta y la multiplicación. Anidamos otra selectiva y verificamos si es que la operación leída es la constante resta. Si la verificación se cumple, se procede a calcular el resultado de la operación, colocando este valor en las variables par real y par imag. Finalmente, se gestiona la multiplicación. Anidamos otra estructura selectiva si es que no es la operación de resta y verificamos si la operación leída es la multiplicación. Si la verificación se cumple, se procede a calcular el resultado de la operación. En caso no sea ninguna de las operaciones antes mencionadas, actualizamos la variable operación válida, que ha sido utilizada como bandera. Esta variable ha sido inicializada con el valor de verdadero y permanecerá con este valor si es que la operación leída es la suma, la resta o la multiplicación. Si no es ninguna de ellas, se actualiza con el valor de falso. Usando este valor, se realiza la impresión del resultado. Gracias por ver este video. Hemos analizado al detalle la estructura algorítmica selectiva anidada. En este canal encontrarás además videos en donde analizamos las otras estructuras algorítmicas selectivas, así como ejercicios resueltos en diferentes lenguajes de programación. Si te ha gustado el contenido de este video, te invitamos a que te suscribas a este canal.